Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política, el gran placer de saludarlos. Este es el último Zona Política, al menos en este formato y en este horario. Nos ha informado la nueva gestión que hay cambio de programación, así que al menos en este horario y en este formato estamos haciendo el último Zona Política. Desde ya muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Ha sido un gran gusto hacer este espacio, este programa durante 3 años y medio. Esperamos haber aportado al debate político de Córdoba, esperamos haber estado a la altura de sus expectativas. Bueno, arrancamos con el último Zona Política, al menos, insisto, en este horario, en este formato. Vamos a hablar hoy de 2 cuestiones. Una tiene que ver con la historia nacional. Por un lado, la judicialización de la política, que de alguna manera se disputa el escenario político, social y económico con la realidad, con las políticas públicas. Hoy, de nuevo, la expresidenta de la Nación acudiendo, en este caso, un cara a cara que no se dio con Stolbizer. La semana pasada hablamos de Bonafini y ahí, la verdad, un desfile por Comodoro Pi que de alguna manera concita la atención de buena parte de los medios de comunicación. Pero por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas reales y un momento muy grave para nuestro país en términos económicos, políticos y sociales, y que se vio verificado, entre otras cosas, ayer, por ejemplo, en una movilización muy importante de San Cayetano a Plaza de Mayo, en donde se rechazó el ajuste y se pidió por trabajo. Vamos a hablar de eso, de las 2 cuestiones, de los componentes de las políticas públicas que están fallando, por ejemplo, que terminan en la justicia, como los tarifazos, como el del gas, como el de la luz, y la cuestión económica. Acabo de ver unos datos que hablan de datos formales, oficiales, que hablan de nuevos desocupados que se agregan a la larga lista que lamentablemente venimos anotando durante estos últimos tiempos en nuestro país. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la judicialización de la política, impericia, mala praxis, problemas reales, operaciones. Nos vamos a discutir en un ratito nada más aquí con Laura Rodríguez Machado de Cambiemos y con Martín Fresneda, que es legislador de Córdoba Podemos. Y además vamos a hablar de otro problema de índole local que ya arrastra, diría yo, algunas semanas, meses, que tiene que ver con una demanda del radicalismo cordobés de Cambiemos. Para ser más específico, el otro día hablamos con Hernández, que es el apoderado, el que está haciendo el reclamo de dinero, de plata. Algo así como 1.620 millones le reclaman a Schiaretti. Hubo un documento público el otro día del radicalismo, lo colgaron en las redes sociales, están demandando que participe. Pero Unión por Córdoba entiende que la caja todavía es deficitaria y que ampara un artículo de la ley la decisión política que ha tomado hasta aquí el gobernador de no dar esos fondos. Bueno, a todo esto se suma la cuestión política, porque había habido un guiño de Rogelio Frigerio a Unión por Córdoba, al peronismo cordobés. Pero, por otro lado, Macei se lo devolvió, dijo que las puertas están abiertas y esto incendió no solo la interna, sino los problemas reales en Cambiemos en torno a esta triangulación política que la vamos a charlar en un ratito nada más aquí con Sandra Trigo de Unión por Córdoba y con Jorge Font, presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba. Y además, como todos los lunes, tenemos a Julia Bullati que nos cuenta qué está pasando en las redes sociales, qué pasa en Twitter. A ver, Juli, contanos. Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Cristian. Bueno, antes de comenzar, quería agradecerle a toda la gente que nos estuvo acompañando, sí, como bien dijiste, estos 3 años en las redes, siempre ahí todos los lunes a toda la gente que participó, tuiteando, dejando sus mensajes y acompañando. Bueno, como bien dijiste, ayer sí se celebró la fiesta de San Cayetano, se realizó esta multitudinaria marcha, sí, a Plaza de Mayo y fue bajo la consigna de pan, trabajo, paz, tierra y techo, sí, estas famosas 3T que una vez el Papa Francisco nombró y que recordemos, sí, la semana pasada cuando publicó este comunicado donde hacía referencia así a los altos índices de desocupación en nuestro país. Bueno, la marcha fue muy convocante, sí, muchísima gente, las redes sociales fueron testigos obviamente de esto como siempre, mucha gente subió fotos ahí de la movilización y también vamos a compartir un tuit, sí, del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que también opinó, ¿no?, sobre la celebración de San Cayetano y generó, por así decirlo, algunas críticas, sí, por parte de la gente que también lo sigue en la red social. Rápidamente, como siempre, se generan estos debates. ¿Qué dice Jorge Triaca? Puso: hoy es San Cayetano, que Dios nos acompañe cuidando el trabajo de los que
lo tienen y abriendo oportunidades para los que lo buscan. Bueno, si te parece, repasamos rápidamente algunos tweets. Por ejemplo, le dijeron, Claudia dice, sería muy bueno que en vez de pedirle a los santos, ustedes implementen políticas que favorezcan al pueblo y generen trabajo. Por otro lado, también le dijeron, la mejor política que pueden implementar es dejar a la gente en paz. Unos tweets bastante duros. Otro, por ejemplo, Yami dice, Capo dice, vos sos el encargado de cuidar el laburo nuestro. Bueno, algunos tweets sí que la gente le dejaba al propio ministro de Trabajo con este tweet que generó esta polémica. Bueno, de las redes sociales al primer informe que estuvieron trabajando Federico Rizzo, Marcos Queno y Martín Reinaldi, y después lo debatimos aquí con Fresneda y Laura Rodríguez Machado. Me parece una vergüenza que para una mediación personalísima, como es una mediación civil, donde en realidad dos personas se van a juntar para ver si van a mediar o van a ir a juicio, entiendo que van a ir a juicio por precisas instrucciones de Cristina Fernández de Kirchner. Recién compartíamos la llegada en vivo y ahora las imágenes del momento en que salía de su domicilio. Esto es una mediación, es una instancia formal, donde ambas partes ratificaron, una parte que es la parte de Stolbizer, que no hubo ni daño ni perjuicio. Con la misma estoicidad, con el mismo valor que nuestros hijos enfrentaron todo lo que les tocó pasar y con las mismas broncas que supuestamente ellos tenían, pero con la misma seguridad de que el único camino es este proyecto nacional y popular que dirige Cristina, así vamos a enfrentar a esta justicia corrupta que también la quiere poner presa a ella. Nosotros durante 5 años hemos aportado numerosas pruebas, hemos acompañado testigos, las madres han declarado en varias oportunidades, Eve Bonafini ha declarado. A partir de decirnos la verdad, construir confianza, porque la confianza es ese elemento que dinamiza, que pone en marcha la inversión. Caímos en la mentira sistemática, tuvimos un gobierno que utilizó la mentira las 24 horas del día y eso llevó a destruir la confianza y destruyó la inversión. La gente, o los políticos, o los jueces, o los periodistas, todos los que están opinando sobre el tema, piensan que tenemos que hacer una audiencia pública para lo que es el tema de la generación de electricidad y lo que es el precio del gas en Boca de Pozo. Bueno, vamos a hacer una audiencia pública, estamos redactando una resolución. Cuando uno se equivoca jurídicamente, lo mejor es no darle a la justicia la oportunidad de revocar el acto que uno sabe que no cumplió con un punto de la ley. Creo que es una demostración enorme de la voluntad de luchar contra el ajuste. La presencia masiva de trabajadores con empleo, sin empleo, de la economía informal, indica con claridad que hay una necesidad de expresar que este modelo económico está empujando a muchos trabajadores a que no tengan empleo, a que la economía caiga, a que la industria nacional se vea perjudicada por las importaciones, y es una expresión que tiene que ser atendida precisamente por quienes están ahí enfrente en la Casa de Gobierno. Paz, pan, trabajo. Si no, es desocupación, falta de consumo, bajos salarios, baja de producción, más desocupación. Bueno, ahí está, como parador, como hacemos cada lunes, para hablar de esta historia, de esta disputa que hay en el medio de la escena política, la judicialización y las políticas públicas que se entremezclan, porque decía recién en el comienzo, los tarifazos han terminado en la justicia, está haciendo ingentes esfuerzos Aranguren y la cúpula alta de Cambiemos para tratar de resolverlo por la vía política antes de que sea la Corte Suprema la que decida. Pero presento a los invitados. Martín Fresneda, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por invitarme. Mucho tenerte por acá. Laura Rodríguez Machado también, muchas gracias por venir. Buenas noches, como siempre. Bueno, ¿cómo está viendo esta historia? Veía el título de la judicialización de la política y la verdad que a mi criterio la justicia no resuelve problemas que pueda acarrear la política, claramente. La corrupción es una forma de limitar a través de los juicios que pueda hacer la justicia o las investigaciones. Asimismo, esto que pasa con las tarifas no soluciona los problemas de fondo. La justicia es un poder que necesitamos ser independiente y actúe, pero no es la única solución. Con respecto a las tarifas, evidentemente que la justicia intervenga en este caso, lo único que va a traer es una voz única en los distintos juzgados que han tomado distintas decisiones. El problema de fondo, que es la falta de soberanía energética en la cual ha caído nuestro país, o por otro lado la falta de audiencia que ahora se soluciona, vuelve a que la justicia ya se vuelve a correr y vuelve el tema a la faz
del ministerio, claro, del Ministerio de Aranguren, que ahí es donde se debe solucionar, entendiendo que esta salida hacia una soberanía energética tiene que ser lo menos, que golpee lo menos posible en el bolsillo de los argentinos. Martín, ¿cómo lo ves? Yo veo que no es nuevo la judicialización de la política. Estaba recordando algún episodio anterior y recordaba la RERE autorizada por Busto Fierro en Córdoba. Muchísimos dilemas que cuando la política se ve con complicaciones, digamos, se echa mano a la justicia. Soy abogado, varios me conocen, sabe que he litigado en muchas oportunidades y he visto cómo también los jueces están esperando la gran causa fruto de la descoordinación o la falta de acuerdos en la política. Luego la judicialización, lógicamente, sirvió como una herramienta para hacer daño. Nosotros lo vimos palmariamente con la ley de medios. En la circunstancia cuando nosotros vamos con un proyecto de ley de medios para impedir justamente de que exista una única voz y se pueda generar medios de radiodifusión democratizados, es que nos encontramos con medidas cautelares sine die. Nos encontramos con una situación en la cual no se podía avanzar, no se podía gobernar. Después nos encontramos también con un montón de acciones jurídicas que impedían avanzar con la inversión, avanzar con el presupuesto, y realmente fue muy difícil. Hoy el gobierno de Cambiemos está pasando justamente las complicaciones que ellos nos hicieron pasar a nosotros. Es un error por parte de la oposición, en su caso, hacer un abuso de la judicialización de la política. Nosotros lo vimos en estos días, por ejemplo, con el tema de los tarifazos, que se judicializó porque existe una medida desproporcionada con la realidad. Recién escuchaba a la senadora hablar de la soberanía energética, y yo no entiendo cómo se puede hablar de soberanía energética cuando el CEO que hoy maneja las cosas era el presidente o uno de los accionistas más importantes de Repsol, en el cual hemos visto que se perjudicó justamente la soberanía energética en el momento en que Shell quiso tomar la gran mayoría de las acciones. Y nosotros lo vimos también con mucha angustia cuando se fueron a España a pedir perdón, ¿no? A pedir perdón. Nosotros recuperamos YPF, entendíamos que había que parte de la soberanía era la estatización de esos recursos naturales estratégicos, y hoy parte de la soberanía para ellos es enajenarlos, venderlos, porque ya están vendiendo pozos importantes, ya están vendiendo recursos importantes. No es casualidad que tengan paros todo el tiempo en el sur. Y así podemos hablar de un montón de cosas. Sin duda estamos en dos proyectos de país distintos. Y en eso podemos discutir, pero la gente está viviendo las necesidades, está viviendo una problemática enorme en su vida cotidiana que a causa de los tarifazos, y ellos nos pueden echar la culpa a nosotros todo lo que quieran, pero la gente ve que Mauricio Macri es el que toma las decisiones. A ver, la decisión por parte de Néstor Kirchner de permitir en YPF, una compañía que sí la recuperaron, de redistribuir los dividendos, pagárselos a sus amigos y no volverlos a invertir en el país, es algo que se tienen que hacer cargo de explicarles a ellos en la Argentina, producto que los cortes en la energía de gas para nuestras fábricas en la Argentina se fueron producidos a partir del gobierno anterior. Hemos visto con realmente mucho asombro que nuestras industrias durante el invierno no pueden fabricar porque no hubo gas. Eso es pérdida de soberanía energética. La verdad que esa es la explicación que darle a los argentinos. ¿Por qué se autoriza una empresa nacional a que la plata se la lleven los accionistas y no volver a reinvertir en nuestro país como pasó con YPF? Y nosotros no estamos vendiendo ningún pozo, ni ninguna cuestión. La soberanía energética significa que nuestro país tenga tarifas razonables para que vuelvan las inversiones y que no tengamos más que comprar el gas en el extranjero como ahora, sino como antes, que nosotros exportamos gas de la Argentina. Por el mismo tubo que antes vendíamos gas, ahora lo tenemos que comprar al exterior. Una locura lo que terminó pasando. En el tema de la infraestructura energética en la Argentina, todos los ministros de distinto signo político anterior coincidieron que
la administración anterior nos iba a dejar este caos en el tema energético, que ahora evidentemente esta explosión que tiene que ver con el valor real de las tarifas la sufrimos los argentinos, producto de todos, el 71% de los argentinos coincide que era irreal el precio que se pagaba en la Argentina.